Muy buenas tardes, profesor. Nosotros somos los integrantes del grupo 7 y vamos a hablar sobre lo que es la posesión precaria. Para comenzar con la exposición, voy a cederle la palabra a mi compañera. Comenzando así con el primer punto, que es muy importante, la evolución de la posesión precaria. ¿De dónde surge? Pues quien les habla es Seydina Yeli Mamanichura. Tanto así que en la jurisprudencia se menciona que el precario es aquella persona que, bueno, no es el propietario y tampoco tiene un pago a la renta. En la antigua Roma, se ha hablado siempre acerca de las familias y en cada familia existía, pues, las familias patricias, ¿no? En cada familia existía el patriarcado o el patrono, también conocido como el pater familia. Estas personas eran las encargadas de contratar a los vasallos, o bueno, a los plebeyos. ¿Cómo era? Era que a través de ellos daban pedazos de tierras a los plebeyos y pues ellos a condición tenían que serle fiel, tenían que servirle y acompañarlo en todo, convirtiéndose en sus vasallos. Lo seguían a todo lado, a los señores feudales lo ayudaban en todo. Desde sus tierras recibía pues una buena paga a través del trabajo de las demás personas. Y cuando la corona le entrega a los señores feudales pedazos de tierras, esto es lo que hago, o tierras, el señor feudal lo que hacía era partirlas en parcela hacia los vasallos, o si no hacia los extranjeros. Los extranjeros eran aquellas personas que venían de, bueno, ¿no? Como dicen los enemigos del pueblo itálico, quienes venían y se acogían pues a las familias. Estas familias que lo acogían se llamaban los gens. También al momento de hacer esta retribución de dar pedazos de tierra y que éste le pague con su esfuerzo, con su trabajo, se llamaba precaria, la denominación precaria. En el siglo XIX, la legislación precaria rural hizo que los precarios rurales se convirtieran en propietarios y la posesión precaria urbana en posesión, donde ésta era pagable con un censo, pero luego esta fue remitida. Cuando los señores feudales entregaban las tierras a los vasallos, tenían condiciones a través de un tiempo indeterminado, a condición de que fueran pues fielmente con ellos, ¿no? Y que los siguieran en todo. Es así que al tener un tiempo de fijamiento a través de las tierras de que son trabajadas o al ser trabajadas, surge la palabra precario. Concepto jurisprudencial. Según la Corte Suprema, el precario es un ocupante sin título alguno, o sea, el cual no paga ningún tipo de pensión. Por ejemplo, en un contrato de alquiler, al concluir, el arrendatario pasaría a calidad de poseedor precario, ya que el dueño comienza a reclamar que se le sea devuelta su propiedad. Según la casación número 521-95, nos habla de que cuando una persona posee un inmueble mediante un contrato de compraventa, al haberse resuelto, el título que poseía el arrendatario fenece. En consecuencia, esta persona se volvería un poseedor precario. En la casación número 113-97, se refiere a que cuando el derecho de posesión ha sido otorgado mediante un contrato de trabajo, ya sea de manera accesoria, al concluir el contrato puede ser por despido o renuncia, ya no existiría ningún vínculo laboral, o por lo cual al extinguirse, el trabajador se convertiría en un poseedor precario. Como última casación, la 118-97, se estableció que la precariedad de un inmueble no solo se determina por un título de propiedad o de arrendamiento, sino
debe entenderse como la ausencia de legitimidad de la posesión que ostenta el ocupante. Continuando con la exposición, voy a dar a conocer qué es la posesión precaria. La posesión precaria está estipulado en nuestro Código Civil en el artículo 911, en el cual nos dice que la posesión precaria es aquel que ejerce sin título alguno o cuando él se le ha fenecido. El poseedor ilegítimo, aun así haya accedido de buena fe, suele ser inválido, ya que la formalidad jurídica tendría que poseer un título para justificar su posición, ya que no puede debatir en un proceso. El precario es el que no acredita con un título el bien el cual está feneciendo. Asimismo, como nos dice el maestro Alvarejo, nos señala que todo aquel que posee sin derecho está a expensas a quien le corresponde la posesión puede reclamar en cualquier momento cuando el fallo judicial se le obligue a entregárselo. Por otro lado, damos a conocer que el artículo 911 nos quiere decir que a quien que posee sin derecho es un poseedor precario, porque no sostiene el derecho a la posesión, puede reclamársela en cualquier momento. Y en conclusión, llegamos que el poseedor precario carece de título porque nunca lo ha tenido o porque él nunca lo ha fenecido. Posee el título sin vínculo jurídico alguno con el propietario o titular del bien. Este precario o la relación que tiene con el derecho a la posesión es ilegítima porque es contraria al derecho. Gracias. Y bien, para continuar con la exposición, yo voy a hablar sobre la posesión precaria en el Perú y su vínculo con la posesión ilegítima. Cabe recalcar que me he basado en un autor, Jorge Valdés, quien hace crítica al artículo 911 de nuestro Código Civil, que como ya lo indicaron mis compañeros, define posesión precaria como la posesión de un bien sin título o con título ya fenecido. Y para mi autor, este artículo debería de ser entendido también como una posesión ilegítima de mala fe. De tal manera pues que también sean aplicables las sanciones que se encuentran estipulados en los artículos 909 y 910 del Código Civil también. Asimismo, hace una interpretación al primer supuesto del artículo 911, que nos habla sobre la posesión de un bien sin título. Y pues podría entenderse de dos formas. Primera, la posesión del bien con título inexistente, o también a la posesión de un bien con un título pero nulo. Entonces, también estaríamos hablando de un caso de posesión ilegítima. Respecto al segundo supuesto, que nos habla sobre el título fenecido, nos pone como principal ejemplo al arrendatario que cuenta con un título fenecido y sin embargo pues sigue siendo posesión del bien. Y ese también sería otro supuesto de posesión ilegítima, ya que, como ya lo he dicho, el título se encuentra fenecido. Sin embargo, la Sala Civil de la Corte Suprema de la República define como poseedor precario a aquel que no cuenta con título alguno, y como poseedor ilegítimo al que cuenta con título, pero pues presenta fallas o defectos de fondo o formales. Y concluye diciendo pues que el poseedor ilegítimo no se puede equipar con lo que es el poseedor precario. Sin embargo, para mi autor esta interpretación es totalmente errónea, porque el artículo 906 nos habla sobre la posesión ilegítima de buena fe, que esta se da con la posesión de un bien y en donde el poseedor desconoce de la validez de su título, pero nada se dice de lo que es la posesión ilegítima de mala fe, quien es aquel que hace posesión de un bien sin título alguno o bien con un título
válido y el poseedor tiene conocimiento de esto, pero aún así sigue en posesión del bien. Y pues estos dos últimos también son los supuestos de posesión precaria. Saludos, doctor. Continuando con la exposición, le mencionaré las reglas vinculantes de la posesión precaria que en teoría se forma en función de la posesión que está sujeta al artículo 911 del Código Civil peruano. Pero en este caso mencionaré cómo las reglas vinculantes se establecen cuando una persona jurídica se apropia de un bien al cual no tiene ninguna clase de derecho, ya sea que no realice ningún pago respectivo a cambio de vivir en dicho inmueble o viva de manera ilegal. Ya que también podemos encontrarnos a un propietario con documentos fenecidos en este caso. También el proceso tiene que ser llevado a la corte para que el juez determine quién será el dueño absoluto de dicho inmueble en el caso de que no se llegue a una relación entre los habitantes de la propiedad. Las reglas a seguir para un desalojo, si es que se diera el caso, cualquier persona precaria, es decir, que al encontrarse una propiedad sin dueños o con un título de propiedad fenecido, nos lleva al actuar de las autoridades. Como ya mencioné, el juez es el que determina y tiene la última palabra, pero cuando el caso llega a un juicio, cualquier persona que habite el inmueble podrá vivir sin realizar ninguna clase de pago hasta que se determine al nuevo dueño de dicha propiedad. De todo este proceso tiene fechas establecidas para la entrega de evidencias que sustenten quién es el posible dueño, pero si alguna evidencia clave es entregada fuera del plazo establecido, esta no será tomada en consideración y el proceso podrá seguir su propio ritmo para poder determinar quién es el nuevo propietario o el nuevo dueño del inmueble. Ninguna persona podrá apropiarse e ir en contra de la ley. Esto está avalado por el Código Civil peruano, por las leyes de vivienda, y todo proceso es dirigido por el juez. Él es el que tiene la última palabra, aunque existen instancias en las que personas, ya sea el contador, administrador o personas que habiten el inmueble, quieran seguir viviendo en dicha propiedad, podrán hacerlo de manera gratuita. Podrán habitar el inmueble hasta que se determine un posible dueño y los documentos estén en registros notariales y avalados por las autoridades correspondientes. Gracias.